Hola chicos, vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo los diferentes tipos de párrafos. Esta va a ser la parte 2, donde nos vamos a enfocar a ver cómo funcionan los diferentes párrafos, pero ya no como estructura, sino por la función que cumplen dentro del mismo texto. Primero, tenemos los párrafos de presentación o párrafos temáticos. Estos son aquellos que plantean una idea central o también conocida como idea principal. Recuerden que aquí establecemos una diferencia también entre estructura profunda y estructura superficial. Estos párrafos sirven para iniciar un tema, una idea nueva o un subtema relacionado al tema general. Van a aportar información y pueden incluir algunos ejemplos. También puede haber algo o un segmento descriptivo o argumentativo, pero no es lo importante dentro del texto. Lo importante es que van a iniciar un tema o van a iniciar una idea nueva relacionada a todo lo anterior, pero algo que vaya aportando información con respecto al tema general. Estos suelen aparecer justo al inicio. Si es nuestro primer párrafo, pues ya sabemos que obviamente va a ser estructuralmente un párrafo de inicio o de introducción, pero por función va a ser un párrafo temático. Así también cuando vayamos avanzando en los subtemas o tengamos un subíndice, cada vez que iniciemos un tema nuevo, pues va a ser un párrafo temático. Veamos un ejemplo. Dice, los murciélagos son los únicos mamíferos, es decir, se forman en el vientre materno que han desarrollado un vuelo verdadero, una creencia común es que son ciegos. Si este es mi primer párrafo, pues obviamente lo tomo como un párrafo temático, donde mi idea central o idea principal es la siguiente. Los murciélagos son los únicos mamíferos que han desarrollado un vuelo verdadero. La parte que no está subrayada, que está entre medio, pues ya sabemos que es una oración parentética y lo terminamos de confirmar porque lleva el nexo es decir. Aquí podríamos mencionar que esto es un párrafo explicativo. Sí puede funcionar como un párrafo explicativo porque lleva un conector explicativo, es decir, pero aquí lo estamos manejando como que es el primer párrafo de todo mi texto, por lo tanto, es un párrafo temático porque me está introduciendo la idea central. Ahora, aquí vamos a agregar una información que nos va a ser muy importante para continuar con los demás párrafos. Dice, una creencia común es que son ciegos. Esta podríamos decir que es una idea secundaria que está ampliando a la idea principal o a la idea central de este párrafo. Muy bien, pero además me está dando entrada a lo que es un nuevo subtema que yo puedo utilizar en otro tipo de párrafo. Entonces, un párrafo temático es el que está al inicio, va a presentar una idea nueva y a partir de él yo sigo construyendo mi texto. Segundo, los párrafos de ampliación, también llamados de continuación o de desarrollo. Cuidado, no confundan desarrollo con elemento estructural de los párrafos que van en medio. No, es un párrafo de desarrollo de ideas o de continuación de ideas. Son párrafos que van a desarrollar la idea central que se presentó en los párrafos temáticos. Es decir, ya escribí mi párrafo temático, no voy a cambiar de tema, no voy a hacer algo nuevo, distinto, sino que voy a ampliar lo que ya se mencionó en ese párrafo. Aquí vamos a incluir explicaciones, descripciones y sobre todo ejemplos. Muchas veces los párrafos de continuación los solemos utilizar como párrafos de ejemplos. También pueden recibir ese nombre como párrafo de ejemplificación, pero solo cuando tenemos nada más el puro ejemplo. Si hay información que se está aportando nueva, no lo tomamos como un párrafo de ejemplo, sino como párrafo de ampliación. Revisamos. Dice aquí, el tópico de que son ciegos no es cierto. Esta es la continuación de lo que ya se mencionó en el párrafo anterior. La presentación de un nuevo subtema, pero no con relevancia en sí, sino como ampliación de lo que ya se mencionó antes. Aquí también encontramos un nexo, ya que podríamos decir que tiene otras formas de utilización. En este caso, para explicar de lo que estamos hablando de todo el texto, decimos, la creencia de que son ciegos no es cierto. Los murciélagos no tienen la necesidad de ver. ¿Por qué? Porque poseen una especie de sistema de radar. También tenemos párrafos de causa y efecto. Aquí mucho cuidado. Estos párrafos también pueden ser de desarrollo estructural, es decir, pueden ser párrafos intermedios que suelen estar dentro de la estructura de desarrollo o intermedia de lo que es un texto.
Estos párrafos, como su nombre lo indica, me van a expresar una causa y los efectos que la producen. Presentan explicaciones, razonamientos o causas que dieron origen a un problema. Muy importante. Vamos a utilizar conectores como, por qué, debido a, como consecuencia de, por tanto, por consiguiente, etc. Es decir, si nosotros encontramos un conector de este tipo, entonces ya estamos ante un posible párrafo de causa y efecto. Aquí recordemos que los párrafos van a cumplir muchísimas funciones. Puede ser un párrafo estructural de desarrollo y puede ser un párrafo de ampliación de información, pero también es un párrafo de causa y efecto porque estoy utilizando un conector de este tipo y hay razonamientos y causas y problemas. Veamos el ejemplo. Dice, la porfiria es el padecimiento que surge como resultado de las fallas en la codificación genética del funcionamiento de las porfirianas. Aquí podríamos decir o confundirnos. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Este párrafo no va a estar al inicio del texto y sobre todo no va a estar al inicio de un nuevo subtema donde tengamos subtítulos. Primero, aquí dividimos el párrafo en tres partes. Primero, el problema. La porfiria es un padecimiento. Ese es el problema. Dos, nuestro nexo, que surge como resultado de. Si se dan cuenta, este nexo lo podemos sustituir por otro. La porfiria es el padecimiento que surge debido a, en consecuencia de, por tanto, de las fallas en la codificación genética. La tercera parte ya es el efecto que está produciendo ese problema. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de párrafo de causa-efecto. Les repito, este tipo de párrafos suelen estar en la parte intermedia si es que lo llegamos a utilizar. Van a formar parte de los párrafos estructurales de desarrollo y suelen también ser párrafos de ampliación. Siguiente, tenemos los párrafos de numeración o de consecuencia. Ya como su nombre lo indica, aquí vamos a hacer un listado de acciones o de consecuencia de acciones. Cuidado, no confundan consecuencia de algo malo, sino más bien una serie de pasos. Aquí estamos hablando de consecuencia como una serie de pasos. Estos suelen iniciar con un conector o frase que me va a indicar orden. Aquí lo importante es encontrar esos conectores que indican orden. Por ejemplo, primero, segundo, antes de, después de. Y me van a indicar procesos o pasos a seguir. Veamos el ejemplo. Dice, también hay murciélagos que comen frutas, polen, peces, ranas, etc. Si nos damos cuenta que hay un listado. Comen frutas, polen, peces, ranas, etc. Ese listado es el que me está indicando la numeración, el orden. Ah, vamos escribiendo esas consecuencias. Entonces, muy importante identificar este tipo de párrafos. Siguiente, tenemos los párrafos de comparación. Y ya como su nombre lo indica, vamos a comparar dos o más elementos. Suele ser muy común comparar simplemente dos elementos. La comparación se va a dar en sus características, en sus propiedades o en el mismo concepto de utilización. Pueden ser buenas o pueden ser negativas. Dice aquí, son párrafos que establecen similitud o diferencia entre dos o más conceptos. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar, nos vamos a apoyar en los diferentes tipos de conectores. Así, asimismo, de forma semejante, igualmente, así como, al igual que, etc. Todos estos conectores son conectores de comparación o conectores comparativos. Entonces, muy importante identificarlos. Cuando nosotros queremos buscar una diferencia más notable, vamos a utilizar estos conectores adversativos, pero sin embargo, aunque, no obstante, en contraposición, por el contrario. Cuidado aquí, estos conectores me están indicando que también el párrafo es un párrafo adversativo o un párrafo de oposición. Ese no lo vamos a ver como tal, porque al final de cuentas también lo estamos utilizando para comparar dos conceptos. Y eso es otro punto importante. En este tipo de párrafos siempre tenemos que encontrar los conceptos y cómo los están utilizando entre sí, qué relación existe entre ellos. Aquí los conectores que estamos observando
me van a marcar la pauta de que se están comparando. Veamos el ejemplo. Dice, hay murciélagos que comen frutas, peces, ranas, etc. Una amplia variedad alimenticia. Sin embargo, aquí ya comenzamos a encontrar el conector y por lo tanto hacemos la división. Tengo un concepto, los murciélagos y lo que comen. Sin embargo, aquí ya estoy mostrando la diferencia. Ahora lo comparo en cuanto a diferencia. Sin embargo, es un conector adversativo. También puedo decir que este párrafo es adversativo. Y lo siguiente, de todas las especies de murciélagos, solo 3 son hematófagas, perdón. Se alimentan de sangre. Entonces, aquí marcamos la diferencia entre dos conceptos a través del conector adversativo, sin embargo. Párrafos de planteamiento de problemas. Este tipo de párrafos son muy similares a los párrafos de causa y efecto. Por lo tanto, también pueden ser párrafos estructurales de desarrollo y párrafos de ampliación. En ellos vamos a notar que existen dos partes. La primera es donde planteamos un problema y en la segunda la posible solución que estos puedan tener. Este tipo de párrafos normalmente los vamos a utilizar, como ya se mencionó, como un párrafo de ampliación o como un párrafo de causa y efecto. Aunque cuando es muy notorio que se está planteando un problema o que hay un problema de por medio y una posible solución, entonces los vamos a marcar como este tipo de párrafos de planteamiento de problemas. Veamos el ejemplo. Dice, si de todas las especies de murciélagos solo 3 se alimentan de sangre, aquí marcamos nuestra primera división, entonces podemos decir que, aquí está nuestro nexo, que el peligro de ser atacado por un murciélago es casi nulo. Hay un problema. Dice, solo hay 3 especies de murciélagos que consumen sangre, que se alimentan de sangre. Ese es un problema. Oye, pero al mismo tiempo estamos mencionando que son 3. Entonces, la solución a esto es que ser atacado casi nunca va a pasar. Por diferentes causas, por la región donde viven y sobre todo porque no van a estar atacando a presas más grandes que ellos. Pues todo ese planteamiento está justo en el párrafo. Párrafos de resumen o conclusión. Con esto vamos a cerrar los tipos de párrafos. Los párrafos de resumen o conclusión, como su nombre lo indica, van a resumir o cerrar un tema. Aclaración, no hay que confundir estos párrafos con los párrafos estructurales de conclusión. El párrafo estructural de conclusión es el que encontramos justo al final del texto. No importa cuántos temas o subtemas tenga, ese va a estar justo al final y lo va a finalizar. Estos párrafos de resumen o conclusión que estamos viendo aquí, los vamos a encontrar justo cuando finalicemos un tema. Es decir, si yo tengo un texto donde hablo de 3 subtemas diferentes, pues voy a encontrar 3 párrafos de resumen o de conclusión distintos, que puede estar en medio, puede estar al final, eso depende de cómo esté construido el texto. Ahora, estos párrafos van a finalizar el tema o la idea central y van a utilizar ciertos conectores para incluir o reforzar las ideas desarrolladas. Es decir, a través de un conector, que es lo más importante que yo voy a identificar aquí, voy a entender que se está cerrando el tema y lo estoy volviendo a resumir, es decir, voy a volver a incluir las ideas más relevantes que ya se mencionaron anteriormente dentro de este párrafo para finalizar el tema como tal. Estos suelen aparecer en lo que son los textos informativos. Ahora, los conectores que vamos a utilizar son, por ejemplo, abreviando, en resumen, en conclusión, en conjunto, finalmente, entonces, por último, para finalizar, etc. Ejemplo, dice, en resumen, y desde aquí ya marcamos nuestro conector. Ya tenemos el conector que está justo al inicio, lo que nos está indicando que vamos a resumir todo lo mencionado anteriormente en un solo párrafo, y lo más seguro es que le demos finalización a lo que es el tema. Los murciélagos son muy útiles. La mayoría de ellos se alimentan de insectos, con lo que ejercen una importante acción de control biológico y equilibrio en los ecosistemas. Ok, se finalizó el texto o se finalizó el tema. Cabe mencionar que tenemos distintos tipos de párrafos que no estamos viendo aquí. Aquí simplemente nos vamos a enfocar en los que posiblemente nos van a preguntar a nosotros en nuestro nivel de estudiante, pero existen mucha mayor cantidad de tipos de párrafo y hay algunos que van a estar cumpliendo distintas funciones, ya lo hemos visto. Por ejemplo, pueden ser párrafos de introductorio
en cuanto a la estructura del texto, párrafos temáticos cuando estoy iniciando el tema. En la parte media puedo encontrar párrafos de desarrollo estructuralmente, párrafos de ampliación temático, párrafos de causa-efecto o párrafos de ampliación de problemas, párrafos explicativos, párrafos de causa nada más, párrafos de efecto nada más, etcétera. Entonces, es importante comenzar a distinguir este tipo de párrafos o de diferencia en los párrafos. Ok, chicos, con esto finalizamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente.